Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Muy bien, Dios te bendiga. Ya estamos en octubre, primer domingo de octubre. ¿Quién diría? Creo que hemos perdido un poco la noción del tiempo que ha pasado, ¿sí? Debido precisamente a esta situación que estamos viviendo. Pero aún así podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y nos va a seguir ayudando en la medida que nosotros continuemos confiando plenamente en Él y vayamos en la práctica sensibilizando nuestro oído físico y espiritual para poder escuchar a Dios y escuchar sus enseñanzas, para poder dirigirnos, ¿sí? Para poder andar o desandar el tiempo de nuestras vidas, ¿sí? Guiados y dirigidos por Dios. El año pasado, el mes pasado, mejor dicho, la semana pasada, la prédica de la semana pasada, había quedado compartiendo ya al final Isaías 30:21, que decía: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Qué cosa más linda, en este tiempo. A mí me gusta decir una frase pronunciar una frase: el mundo está sin brújula, y las personas que no son guiadas por Dios caminan sin brújula, ¿no? Vamos para un lado, para otro, a veces no hay propósitos, y aún si los hubiese, muchas veces cuando hay algún tembladeral, alguna circunstancia difícil, ya bajamos los brazos o bajan los brazos. Pero los que esperamos en Jehová, como dice el Señor, tendremos nuevas fuerzas, cada día, cada mañana. Pensar en la misericordia que tiene Dios sobre nosotros, aunque cometemos errores, equivocaciones. Siempre escuchamos esas palabras de aliento que salen, la Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso recibimos esa palabra de aliento, y para ser guiados necesitamos tener ese oído sensible, ¿sí? Y leer la lectura de la palabra de Dios diariamente, de manera tal que podamos ser dirigidos por Él, porque ninguno de nosotros está libre de poder, como dice Isaías, estar desviándonos hacia un lado o hacia otro. Pero cuando hay alguien que nos corrige, cuando hay alguien que nos dice: mirá, cuidado que te estás equivocando, ese no es el camino correcto es este otro, y ese es Dios. Y como yo siempre les digo, Él siempre está preocupado por cada uno de nosotros. Entonces aprenderemos que cuando clamemos, Dios nos oirá y nos responderá. Tenemos que aprender eso, tener esa seguridad atesorada en nuestro corazón de que Dios siempre quiere ayudarnos, siempre quiere corregirnos, siempre quiere guiarnos. Fíjense qué interesante, en Lucas capítulo 11, versículo 1, Jesús estaba con los discípulos en su ministerio, y dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó,
le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Qué maravilloso, ¿no? El deseo ese de aprender a orar. Ahora fíjese qué interesante. Dice que Jesús de alguna manera no vino a enseñarnos, que sería la teoría, sino vino a mostrarnos cómo orar, la práctica. En los evangelios más de 20 veces habla de que Jesucristo en circunstancias distintas, ¿sí?, como hoy las podemos estar viviendo nosotros, Él buscaba al Padre. Por más que fuera Cristo, por más que fuera el mismo Hijo de Dios, Él buscaba la guía, la dirección del Padre y pedía, si vale el término, su auxilio, el auxilio del Dios Todopoderoso, en todo tiempo para llevar adelante su ministerio terrenal. Es decir, nosotros tenemos que entender, queridos, que el mejor ejemplo, siempre, el ejemplo que más enseña, es precisamente que nos vean hacer lo que nosotros decimos que hacemos. Es decir, ¿querés influenciar a otros? El ejemplo es lo más eficiente. Y fíjense qué interesante, porque quizás nosotros como papás podemos enseñar muchas cosas lindas. En estos días veía acerca de esto de influenciar, y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Esto, a veces hasta soy reiterativo y cansador, cuando veo papás, mamás, hijas, tan parecidos. En estos días nació una bebita de un matrimonio de la iglesia que nosotros amamos mucho, y decíamos qué parecida a su papá. La carita, aunque tenía días, pero ya estamos viendo, y eso pasa muchas veces, ¿no? Pero no solo el parecido físico, sino que luego comienza, eso lo vemos en lo más cercano, nuestros propios hijos, comienzan a copiar, a ver cosas. Lo interesante es que a veces copian cosas malas también. Por eso, el mejor ejemplo es hacer las cosas bien para que nuestros hijos, para los que estén alrededor, puedan copiarlo. Y nosotros podemos enseñar muchas cosas, pero no debe haber deseo más profundo en mi corazón que mis hijos puedan copiar el seguir a Cristo, el confiar en Dios, el tener fe, el orar a Dios. Días pasados me llamaba un colega de otra provincia y me decía: Rubén, se va mi hija a estudiar. Y como yo sé que tú ya tuviste hijos que se fueron a estudiar, 2 de ellos ya no volvieron, se casaron, ¿sí? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué dijiste? Estaba, dice, medio desesperado. Y la realidad es que le digo: mira, hablamos un ratito, pero lo fundamental que hago yo permanentemente es orar, es pedirle a Dios. Y nosotros tenemos que tener en lo más profundo de nuestro corazón la seguridad de que el oído de Dios está atento a nuestro clamor. Vieron que a veces cuando hay algún problema en la vida de los demás, cuando hay algún problema aún en nuestra vida, como casi así medio por arribita decimos como una respuesta fácil, ¿no? Vamos a orar. ¿Ves que el otro te mira, o nosotros a veces actuamos como eso es todo? ¿Sí? La respuesta como que fácil. O decimos, lo único que podemos hacer es orar. Yo creo que tenemos que pensar que es totalmente al revés, que es fundamental que nosotros oremos. Es la manera de sacar nuestras cargas, nuestras ansiedades de nosotros y depositarlos en aquel que ve todo, en aquel adelantado, en aquel que sabe todo lo que a vos puede sucederte. Confiar en un ser sobrenatural, no en nosotros que vemos hasta aquí, no en nosotros que muchas veces nos ponemos ansiosos por las circunstancias y a veces no tomamos buenas decisiones y a veces, como recién leía en Isaías, nos desviamos para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque no estamos seguros del paso por dar. Pero qué bueno es poder confiar en el Señor. Por eso
importante, muy interesante lo que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y el Señor Jesús dejó el Padre Nuestro para que oráramos, para que pidiéramos a Dios. No como algo reiterativo. Hay que ser sabios para leer, para llevar adelante la palabra de Dios. La oración. La oración es maravillosa, el Padre Nuestro, sintetizado. Todo lo que nosotros tenemos que pronunciar delante de Dios de manera muy cortita. Por eso, qué bueno que puedas evaluar el Padre Nuestro, ¿no? Qué bueno que puedas ver que hay una parte de adoración, una parte de enseñorear, honrar al Padre, una parte de arrepentimiento de nuestros errores y una parte de pedido, de clamor. Y finalizando diciéndole: Señor, tuya es la gloria, tuyo es el reino, ¿sí? Como diciendo, estoy completamente seguro de que vos sabés todo y tenés control de todo. Como les decía recién, hay muchos ejemplos en el Evangelio acerca de la oración de Jesucristo, que siempre va a ser nuestro ejemplo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23, el Señor Jesús expresaba esta oración: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se les adelantara al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas al anochecer y estaba allí solo. ¿Sí? Esto fue después de la alimentación de los 5.000. Después, como él relataba, de 3 días de estar repleto, lleno de gente, envió a sus discípulos al otro lado y él se fue al anochecer a orar, a hablar con el Padre, solo. Toda necesidad, en todo tiempo y necesidad, nosotros tenemos que retirarnos solitos y orar al Padre para buscar su guía, para poder sensibilizar nuestro oído de manera tal que ante la primera oportunidad de querer desviarnos, podamos escuchar al Señor que nos dice: este no es el camino, este es el camino, señalizado por Él. En Marcos capítulo 1 vemos en el versículo 35, yo recién les decía que el Señor se retiró luego de un tiempo, de un día de cansancio, varios días de cansancio, a buscar la presencia de Dios. Ahora en el versículo 35 de Marcos 1 dice así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ahora, muy de mañana. Digamos, queridos, que en todo tiempo tenemos que buscar la presencia de Dios y orar y clamar de noche, por la mañana. En el Lucas hay otro ejemplo que quiero que un poco podamos reflexionar, que en todo tiempo, en todo momento y frente a todo lo que tengamos que enfrentar, tenemos que buscar la ayuda de Dios. Como les decía, Lucas 9:18 dice: un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, acá vemos, queridos, que como respuesta a la oración hubo algo que vino a la vida de Jesús, un interrogante acerca del comportamiento o acerca de lo que creían sus discípulos acerca de él. Por eso, inmediatamente luego de orar, allí él va y le pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Saben? La oración, mis queridos, no solamente es hablar, sino también oír.
Por eso les decía desde el principio, tener oídos sensibles, porque a veces nosotros oramos, pedimos, sí, pero ¿saben? La oración es precisamente lo contrario a un rezo. La oración es un diálogo entre un hijo y un padre. Un padre que habla, un hijo que oye. Un hijo que oye, la seguridad plena de que el padre está prestando atención a lo que él está diciendo. Entonces, allí vemos cómo está en una situación especial, orando, y el Señor le habla y él pregunta a sus discípulos acerca de esa duda que se había presentado en oración. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En Lucas capítulo 5, versículo 15, 16, dice también así: sin embargo, escuchen esto, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Fíjense qué interesante. Es uno de los mayores problemas que tenemos nosotros. Cuando estamos bien, aquí está hablando de que había mucha gente, multitudes le seguían y que su fama era conocida por todos lados. A veces cuando estamos en situaciones de éxito, nos olvidamos de orar. Jesús, en esa relación íntima con el Padre, también oraba en estas circunstancias para no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Quiero que pensemos en esto. Era Jesús, no era cualquier discípulo. Era el mismo Hijo de Dios que podía tener todos los privilegios de parte del Padre. Sin embargo, él oraba, hablaba, oía al Padre permanentemente en todo tiempo, esté bien o esté mal. En este caso era su fama que corría y recorría por todos los lugares. Sin embargo, él estaba allí. Otra situación que también se da allí en Lucas capítulo 22, 44, dice: pero como estaba angustiado, esto es cuando Jesús ora en el monte de los olivos, ¿sí? Primero fíjense qué interesante, le dice a sus discípulos allí: oren para que no caigan en tentación. Él, Jesús, le pidió a los discípulos, esto es lo que a mí me gusta pensar en el poder del acuerdo. Cuando varias personas nos ponemos de acuerdo para orar. Y fíjense qué interesante, Jesús también en esa situación lo estaba necesitando. Y los pidió a los discípulos: oren. Y él marchó a buscar al Señor, a buscar al Padre. Y en el versículo 44 dice: pero como estaba angustiado, Jesús también pasó por angustias, como nos pasa a nosotros. Dice: se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Sí? Sudor como gotas de sangre, es decir, más fervientemente en una situación tan especial como era su propia vida, su propio camino a la muerte por amor a nosotros, clamó, oró más fervientemente al Padre. La oración, mi querido, es esa relación íntima que nos va a permitir ir por el camino correcto en todo tiempo, en la medida que busquemos a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia, ¿sí? Él pedía ayuda al Padre cada vez que tenía, por ejemplo, cuando regresó para orar por su amigo Lázaro, oró antes de decirle a Lázaro: sal de ese lugar. Pero también cuando la alimentación de los 5.000 frente a la multiplicación de los alimentos. Eso también es fundamental para mí y para vos, orar en el tiempo que nos sentamos a la mesa y decir: Señor, gracias
por estos alimentos que nos has proveído, por este trabajo que nos permite tener estos alimentos, los recursos que nos estás dando. Oración en todo tiempo. Déjame decirte algo que estuve leyendo en estos días. La oración es la respiración del Espíritu. La oración es la respiración del Espíritu. La respiración tiene dos movimientos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Y el autor de este estudio decía que inhalamos aire, ¿sí? Inhalamos aire puro y exhalamos aire contaminado. Inhalamos del Señor y exhalamos las cosas feas que están en nuestra vida. Cuando oramos, inhalamos presencia de Dios. Cuando oramos, inhalamos paz de Dios, guía de Dios, fortaleza de Dios, amor de Dios. Y cuando exhalamos nuestras impurezas, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestras limitaciones, nuestras cargas, nuestros enojos, son quitados de la vida de cada uno de nosotros. Yo, como hijo, en una relación íntima con el Padre. Padre, ayúdame. Padre, te necesito. Padre, completamente confío en vos. Toma esto que hay por naturaleza, cuando el salmista dice en el Salmo 51, ¿sí? Nací pecador, ¿sí? Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la Biblia habla de que Jesús es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cuando nos relacionamos, como allá en Lucas 11:1, ¿sí? Los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar. Jesús le enseñó, mis queridos, más que con dichos, con teoría. Los discípulos, los que estaban rodeando permanentemente en el ministerio de Jesús, veían cómo Él confiaba. Cómo aún siendo el Hijo de Dios, Él buscaba al Padre en oración permanente. Si no respiramos el aire contaminado, queda adentro y nos morimos por falta de oxígeno. Por eso inhalar y exhalar. Igual pasa en la vida del cristiano que no ora. Se muere y exhala sus propias miserias, sus propias, como dicen ahora, viste cuando hablan de relaciones tóxicas, inhalamos y nos intoxicamos con nuestros propios celos, nuestras propias envidias, nuestros propios rencores, fracasos, resentimientos. Por eso debemos inhalar el poder de Dios y exhalar todas nuestras debilidades. Tu ayuda viene de Jehová por medio de la oración. La oración es hablar, pero sobre todo, mi querido, es escuchar a Dios para que Él pueda indicarte por aquí es el camino. Oído sensible. Hoy te quiero decir que la oración no es simplemente una frase, vamos a orar. Transforma vidas, empezando por mi propia vida, empezando por tu propia vida en relación con Dios. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo y Dios es el Padre. Esa es la relación que tenemos. Por eso no es una relación leída, no es una relación una oración que hizo a otro y que yo repito. Jesús dejó una oración como ejemplo, pero ahora al nosotros recibirlo al Padre como Señor y Salvador, yo tengo la oportunidad a cada instante, en la situación y momento que me vea, de hablar con el Padre. Yo siempre comparo la relación de la vida, ¿no? Uno no viene, estimado Padre, deseo en este tiempo que usted me conceda. No. Papá, viejo, ¿sí? Ahora, por la distancia de algunos de mis hijos, algún mensajito. Papi, cuando es privado, cuando no es al grupo de la familia,
seguramente que están pasando alguna preocupación, seguramente que tienen alguna necesidad y no dicen, estimado Señor, directamente, papi, pa, ayúdame, pa, ¿qué digo? Pa, estoy viviendo esto, te puedo contar esto, ¿qué hago con esto otro? Y ¿saben qué? Quizás no todos tengamos una buena relación con nuestros padres o no la tuvieron, o como algunos no lo tuvieron al Padre. Pero empezar una nueva relación con el Padre perfecto, todopoderoso, puede cambiar tu vida, puede hacer que sea una vida distinta y sobre todas las cosas, en estos tiempos de tanta confusión, tener la seguridad de que siempre vas a escuchar una voz a tus espaldas que te va a decir cuál es el camino correcto. La oración transforma tu circunstancia, ¿sí? Hay un antes y un después cuando uno ora. En tu vida, en tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu matrimonio, en la vida de la iglesia. Por eso que podamos aprender de la mano de Jesús a orar, no en la teoría, sino en la práctica. En la palabra de Dios encontramos cómo Jesús oraba y podía recibir a diario, minuto a minuto, la dirección de su Padre, al que él honraba y obedecía. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ningún otro lado vamos a encontrar la guía que necesitamos para tu vida, para nuestras vidas. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Qué bueno, Señor, que a través de la oración, de una relación íntima de tú como Padre y nosotros como hijos, podamos saber por qué camino transitar. Saber que no hay engaño en ti, sino que siempre vamos a enfrentar la verdad y vamos a poder descartar el engaño y la mentira en nuestras propias vidas y todo aquello que quiera contaminar nuestras vidas con equivocaciones y errores. Gracias por ser el camino, la verdad y la vida. Señor, a través de tu Hijo Jesucristo tenemos la vida eterna y la vida en abundancia que tanto deseamos. Señor, aquí estamos, día a día, afina nuestros oídos de manera tal que siempre seamos guiados por vos, que cuando tengamos la posibilidad o alguna situación difícil de desviarnos hacia derecha o hacia izquierda, siempre escuchemos tu voz para dirigirnos de manera correcta. Padre, oro para que esta verdad sea sellada en el corazón de cada uno de los que me está escuchando. Los bendigo, Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Eres Señor.